Buenas noches, me llamo Luis Boscán. Voy a hablar sobre los delitos contra las personas, homicidio. El homicidio, definido como la acción de una persona que priva de la vida de otra, constituye uno de los delitos más graves y repudiables en cualquier sociedad. Su estudio y comprensión son fundamentales para abordar las causas subyacentes, las consecuencias devastadoras y las posibles medidas de prevención. El homicidio no solo representa la pérdida irreparable de una vida humana, sino que también genera un profundo impacto en las familias de las víctimas, en las comunidades afectadas y en el tejido social en su conjunto. A través de esta presentación exploraremos las diversas dimensiones del homicidio, desde sus formas y motivaciones hasta los factores de riesgo y las estrategias para su prevención. El homicidio en el Código Penal de Venezuela. El Código Penal venezolano, pilar del derecho penal sustantivo, se estructura en libros que desglosan minuciosamente cada materia relevante. Específicamente, el libro segundo, título noveno, se enfoca en los delitos contra las personas y dentro de este el delito de homicidio se tipifica detalladamente desde el artículo 405 hasta el artículo 412. Estos artículos abarcan las diversas modalidades de homicidio, desde el homicidio intencional simple hasta el calificado y culposo, estableciendo las penas correspondientes para cada uno. Las características: el homicidio siempre implica una acción u omisión realizada por un ser humano. No se considera homicidio la muerte causada por animales o fenómenos naturales. El elemento fundamental del homicidio es la causación de la muerte de otra persona. La vida humana es el bien jurídico protegido. El homicidio puede ser intencional, doloso, cuando existe la voluntad de causar la muerte, o culposo, negligente, cuando la muerte se produce por imprudencia o falta de cuidado. El homicidio es contrario al ordenamiento jurídico. La ley prohíbe y sanciona la privación de la vida humana. Tipos de sujetos. Sujeto activo es la persona que lleva a cabo la acción de matar. Este sujeto puede actuar de manera individual o en grupo. Sujeto pasivo es la persona que resulta muerta como consecuencia de la acción del sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser una víctima intencional o no intencional. En un homicidio, además del autor sujeto activo y la víctima sujeto pasivo, intervienen cómplices, testigos, familiares afectados y funcionarios judiciales. Elementos: intención de lesionar, animus nocendi. El resultado es la muerte. Conducta aislada es suficiente para matar. Excede la intención del sujeto activo. El homicidio simple. El homicidio simple es la forma básica del delito de homicidio, que ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin que existan circunstancias agravantes o atenuantes específicas. En otras palabras, se trata de un acto intencional de quitarle la vida a alguien que, sin la presencia de elementos como premeditación, alevosía, ensañamiento o motivos adyacentes que caracterizan un homicidio calificado o asesinato. Se diferencia del homicidio culposo en que este último se produce por negligencia o imprudencia, sin intención de causar la muerte. El homicidio simple se considera un delito grave y las penas varían según la legislación de cada país, pero generalmente implica años de prisión. Artículo 405 del Código Penal reza lo siguiente: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Ejemplo: una pelea en un bar donde en el calor del momento una persona golpea a otra con un objeto contundente causándole la muerte. Un altercado callejero donde, tras una discusión acalorada, una persona empuja a otra que cae y se golpea la cabeza fatalmente. Un individuo que en un arrebato de ira dispara un arma de fuego contra otra persona causándole la muerte instantáneamente. El homicidio calificado es una forma agravada de homicidio que se distingue por la presencia de circunstancias específicas que aumentan la gravedad del delito. Estas circunstancias varían según la legislación de cada país, pero generalmente incluyen elementos como premeditación, la alevosía, el ensañamiento, el uso de medios crueles o peligrosos, o la comisión del homicidio para ocultar otro delito o asegurar su impunidad.
En esencia, el homicidio calificado implica una mayor intencionalidad, planificación o crueldad por parte del autor, lo que hace merecedor de una pena más severa que el homicidio simple. Artículo 406, Código Penal. Ejemplo, un individuo planea durante semanas el asesinato de su expareja. Adquiere un arma, la espera en un lugar aislado y la ataca por sorpresa, sin darle oportunidad de defenderse. Un terrorista que coloca una bomba en un lugar público, causando la muerte de múltiples personas. Un hijo que asesina a su padre. Un crimen de odio en el que una persona mata a otra debido a su raza, religión, orientación sexual u otra característica protegida. Un delincuente tortura a su víctima durante horas, infligiéndole un sufrimiento innecesario antes de causarle la muerte. El homicidio agravado es una figura penal que se distingue del homicidio simple por la presencia de circunstancias específicas que aumentan la gravedad del delito. Estas circunstancias varían según la legislación de cada país, pero generalmente incluyen elementos como la premeditación, la alevosía, el ensañamiento, el uso de medios crueles o peligrosos o la comisión del homicidio por ocultar otro delito o asegurar su impunidad. En esencia, el homicidio agravado implica una mayor intencionalidad, planificación o crueldad por parte del autor, lo que hace merecedor de una pena más severa que el homicidio simple. Ejemplo, un adulto que asesina a un niño aprovechándose de su vulnerabilidad e indefensión. Un individuo que asesina a un policía, juez u otro funcionario en el ejercicio de sus funciones. Un sicario que asesina a una persona a cambio de recompensa económica. El homicidio concausal. El homicidio concausal, también conocido como homicidio preterintencional concausal, es un tipo de homicidio en el que la intención del autor no es causar la muerte, sino lesionar a la víctima. Como resultado de la lesión, la víctima fallece debido a una condición preexistente o sobrevenida que el autor desconocía. En otras palabras, el autor actúa con dolo, intención de lesionar, pero el resultado fatal se produce por una causa ajena a su intención inicial. Artículo 408 del Código Penal de Venezuela. Ejemplo, un individuo apuñala a otro en el brazo durante una pelea. La herida no es profunda, pero la víctima sufre una infección grave debido a una condición inmunológica preexistente y desconocida por el agresor. La infección se extiende y causa la septicemia, que resulta de la muerte de la víctima. Una persona empuja a otra durante una discusión y la persona empujada cae al suelo. La persona empujada fallece debido a un ataque al corazón que fue provocado por el susto y la agitación del altercado. La persona que empujó no tenía ningún conocimiento de la condición cardíaca preexistente de la víctima. Homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional se configura cuando una persona con intención de causar daño o lesión a otra provoca su muerte de manera no intencionada, es decir, el autor busca infligir un mal menor, pero su acción desencadena un resultado fatal que excede su intención original, a diferencia del homicidio doloso, donde existe la voluntad de matar en preterintencional. La muerte es consecuencia no deseada de un acto doloso previo. Artículo 410 del Código Penal de Venezuela. En esencia, el homicidio preterintencional se sitúa entre el homicidio doloso y el culposo. Se distingue del doloso porque la muerte no es intencional y del culposo porque existe una acción dolosa previa que contribuye al resultado fatal. Ejemplo, dos personas se involucran en una pelea callejera. Una de ellas, con la intención de causar daño, le da un puñetazo a la otra, que cae y se golpea la cabeza contra el pavimento, muriendo instantáneamente. Un individuo con la intención de lesionar a otro le golpea con un bate de béisbol en la cabeza. La víctima, a consecuencia del golpe, sufre una hemorragia cerebral y muere. Un ladrón, al intentar robar a una persona, la golpea para reducirla. La víctima, debido a la agresión, sufre un ataque cardíaco y muere. El homicidio culposo ocurre cuando una persona causa la muerte de otra debido a su negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de reglamentos sin tener la intención de provocarla.
A diferencia del homicidio doloso, donde existe la voluntad de matar en el culposo, la muerte es el resultado de una conducta negligente o imprudente. La clave para diferenciarlo es la ausencia de intención homicida, aunque sí existe una falta de cuidado o precaución que lleva a la fatalidad. Artículo 409 del Código Penal de Venezuela. Ejemplo, un conductor que por exceso de velocidad o por conducir a los efectos del alcohol atropella a un peatón y le causa la muerte. Un médico que por error en el diagnóstico o por una mala praxis causa la muerte de un paciente. Una persona que por dejar una vela encendida sin supervisión provoca un incendio en su casa y causa la muerte de un vecino. Un deportista que por realizar una maniobra peligrosa de forma imprudente causa la muerte de otro participante. En conclusión, el resumen de el homicidio abarca un espectro de conductas que varían en gravedad según la intención y las circunstancias del autor. Desde el homicidio simple hasta la muerte se causa intencionalmente pero sin agravante, hasta el homicidio calificado, que implica premeditación, alevosía u otras circunstancias agravantes. La ley distingue entre diferentes grados de responsabilidad penal. El homicidio preterintencional se sitúa en un punto intermedio donde la intención es causar daño, pero la muerte ocurre como consecuencia no deseada. Finalmente, el homicidio culposo se caracteriza por la ausencia de intención de matar, pero la muerte se produce por negligencia o imprudencia del autor. Cada tipo de homicidio conlleva diferentes penas y consideraciones legales, reflejando la complejidad de la valoración de la vida humana y la responsabilidad individual.